Y los de Vox callaos, ¿eh? Que doy hostias a todo el mundo y los únicos que protestáis sois vosotros. Coño ya. Que parecen veganos, hostia. O testigos de Jehová, o los del CrossFit, o yo qué sé. Coño ya. Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! Todo lo que sea cobrar, los rojos lo solucionáis en un pispás, ¿eh? Luego ya otras cosas como el IVA de las mascarillas, el paro juvenil, la crisis energética, esas menudencias requieren tiempo, nos lo tomamos con calma, pero para cobrar, los primeros de la fila. Hay que recordar que esa norma que tantísima prisa se está dando la ministra para reactivar es de la época de Aznar. Lo vergonzoso es que el Tribunal Constitucional no la haya declarado inconstitucional en estos 20 años que lleva vigente. Por otro lado, lo más probable es que el 95% o más de los que se levantan a aplaudir en ese aquelarre socialista no saben ni lo que es la plusvalía. Esta imagen de gente en pie aplaudiendo a la ministra resume a la perfección el juliganismo de los partidos políticos. Entes perversos y sectarios en los que es obligatorio asentir a lo que diga el líder, aunque sea una barbaridad como una catedral expresada con un tono tabernario y arrogante. Otra opción es que los que están ahí metidos no hayan pagado una plusvalía en su puta vida. No existe en el mundo mayor estafa que hacer pagar a alguien por una herencia aunque no la pueda liquidar, o por aumentos de valor que nunca existieron. Y ahí los tienen, aplaudiendo como focas. El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. El cálculo de la plusvalía era un atraco inconstitucional, y en lugar de pedir perdón y devolver el botín, presumen de que van a ponerlo de nuevo entre aplausos de otros atracadores. Ya no tienen ningún tipo de escrúpulos. Les acaba de meter una hostia de campeonato a todos los gobiernos que han apoyado este saqueo, a mano abierta, y ahí tienes a la pava riéndose como si estuviera en un bar con un tono así como: «Niño, ponme un pincho de tortilla, que esto lo soluciono yo. Esto el lunes está solucionado, ¿eh?» Esta sujeta es la misma que decía que 1.200 millones de euros de un presupuesto tampoco era mucho. ¿La recuerdan? Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. Así cuadran los rojos los presupuestos. Claro que no es nada, es un dinero que no has tenido que ganarte, cabrona. Simplemente se lo quitas al Paganini de turno, al gilipollas y ya está. Que llegue alguien así a ministra y que tenga en su mano decisiones tan importantes y que no le dé vergüenza ver esto, yo no saldría de casa. En fin, buenas noches y bienvenidos a los minutos del odio, el informativo de Fact News para fachirulos, heteropatriarcas, opresores, facha franco pantanos. En Madrid están ocurriendo cosas insólitas últimamente. Por un lado, la diputada de Podemos, Rita Maestre, ha sido vista entrando en una iglesia vestida, coincidiendo con la festividad de la Almudena. Desde 2016, cuando fue juzgada por pasearse en tetas en una capilla, no había sido divisada en semejante trance. Por otro, la capital de España se ha vuelto, según el diario Lo País, un lugar inhabitable en el que, fíjense qué terrible, hay que reservar cuando tienes que salir a cenar. Ayuso dimisión, esto es intolerable. Por otro, los yonkis de la capital están asistiendo a un desabastecimiento como nunca antes visto de las drogas que se echaban en el Colacao, lo que está provocando una subida de hasta el 40% de los precios de los estupefacientes. Y finalmente, lo que ha ocurrido en la Asamblea. Y es que el nivel de la política española alcanzó esta semana un punto álgido tras el cual ya nada va a volver a ser lo mismo a raíz de varios acontecimientos ocurridos en la casa de todos los madrileños y las madrileñas y les madrileñes. El primer acontecimiento ha sido este vaído de Isabel Díaz Ayuso el jueves al hablar de su gestión del apocalipsis en la comunidad. Digan a sus jefes por qué no hemos podido hacer esto, porque ustedes han apostado por unas marcas y no por otras. Nosotros queríamos vacunar con ellas y no nos han dejado. Y sobre las cifras de fallecidos, bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso. ¿Cómo que da igual? ¿Cómo que pasas? ¿Qué es eso de que pasas? Dile a los familiares de los fallecidos que da igual, que pasas.
¿Te atreves a pasar cuando cobras 103.090,32 euros anuales y tu trabajo consiste en responder a preguntas de la oposición? Si Madrid fue la ciudad europea con más mortalidad respecto al total de la población, habrá que preguntar por qué ha ocurrido. Y tú tendrás que contestar, ¿no? Pero pasa, la marquesa pasa. Estoy hasta los cojones de políticos que pasan de contestar porque la pregunta que le hacen le resulta incómoda, impertinente, no alineada, facha roja. Me da igual la excusa. Usted, señora, va a contestar que para eso le pagan. ¿O acaso si estuviera usted vendiendo bragas en el Corte Inglés podría permitirse decirle a una clienta que pasa usted de contestarle porque le aburren sus preguntas? Esa conducta de desprecio a los otros y que sus votantes lo aplaudan es lo que hace que tengamos políticos de este nivel. Los políticos se deben a los ciudadanos, a todos, y tienen que responder con seriedad y con autocontrol. Las veces que haga falta, señora. ¿Qué pasa? Dice que pasa. No, yo de eso paso. Bueno, manda cojones. El segundo momento apoteósico de la Asamblea de Madrid tenía lugar el jueves cuando todos los diputados, menos los del PP, abandonaban el hemiciclo durante el pleno monográfico que se estaba celebrando sobre los contratos realizados por el Gobierno de Madrid durante el apocalipsis, en protesta por la expulsión de la parlamentaria socialista Carmen López. La diputada habría realizado varias alusiones sobre la relación del hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con las empresas a las que se había contratado durante el apocalipsis, y la presidenta de la Asamblea le llamó al orden por 3 veces y terminó por expulsarla del hemiciclo. Como la señora seguía en su escaño y no había forma de sacarla de allí, ni siquiera con decapante, tuvo que solicitar los servicios de la Cámara y en ese momento todo Dios se fue y dejaron a los del PP hablando solos. Mira cómo me indigno. Y finalmente una intervención apoteósica de Alicia Rubio, de Vox, quien leía fragmentos de la guía Rebeldes de Género, una guía patrocinada por el Área de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Getafe, actualmente gobernado por el PSOE, y financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y por el Ministerio de Igualdad, es decir, una guía que condensa, aglutina y resume la charidad de España, que con tu dinero se dedica a volver loque a la gente. Chirla, conejo, parrús, potorro, coño, Rabo, nabo, picha, polla, rajita, tete, peseta, chocho, chochete, chichi. tranca, pija, verga, chorra. La guía está destinada a ayudar a los adolescentes a despatriarcar el sexo, el amor, las masculinidades, las parejas, el cuerpo, y podría enmarcarse en la diarreica actividad que la izquierda viene desarrollando en las últimas semanas para reclamar casi simultáneamente un Observatorio Nacional contra la Violencia contra los Gays con asesoramiento jurídico y teléfono 24 horas, una Asamblea Ciudadana contra el Cambio Climático, una agencia estatal de algorrinos o un permiso menstrual dependiente de una oficina que hay que montar llamada el Defensor de las Generaciones Futuras. ¿Revalidar para qué? Para dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio, o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones, haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Siguiendo con este tipo de tomaduras de pelo al contribuyente, esta semana todas las comisarías de policía de España han recibido una circular de la Secretaría General de División Económica y Técnica exigiéndoles que se gastaran hasta 5.000 euros, impuestos incluidos, es decir, unos 10 chalecos antibalas, en iluminar con luz morada la fachada de sus edificios con motivo del Día de las Charos que protestan porque la violencia de género, bla, 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 bla. Lo de profesionalizar en dotaciones y medios o lo de dignificar los salarios del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil es algo que puede esperar porque de todos es sabido que iluminar de morado, por cierto el color de Podemos, las comisarías, tiene un efecto devastador sobre los machirulos heteropatriarcas opresores que de inmediato, al ver los rayos divinos emanando de semejante forma de las comisarías, dejan inmediatamente de hacer cosas machistas y pasan a planchar bragas con devoción y sumisión canina. Ahora fuera de coñas, por favor, pongámonos serios. A ver,
Aunque usted sea rojísimo de la muerte y esté abonado a Podemos y planche toneladas de bragas a diario, a usted le dan a elegir entre comprar 10 chalecos antibalas para una comisaría o gastarse el mismo dinero en iluminarla de morado una noche, y dígame, por favor, ¿qué idea le parece que se corresponde más con un buen gobierno, o cómo vería usted mejor gastadas las perritas del contribuyente? En un giro inesperado de los acontecimientos, el candidato de izquierda Daniel Ortega ganó las elecciones por quinta vez en Nicaragua gracias al encarcelamiento de toda la oposición. Ortega se ha atribuido un 75% de apoyo, con un 65% de participación en las elecciones del domingo celebradas con la oposición encarcelada o en el exilio. Hablamos de un tipo al que el mismo sandinismo ha acusado de abandonar las ideas de la revolución y que está implantando una dictadura familiar en todo el país. Que no quiero que piensen ustedes que todo esto es tiranía, ¿no? Están protegiendo al pueblo ignorante de caer en el error de votar a la derecha. Alerta antifascista. Alerta antifascista. Las reacciones en España no se han hecho esperar. Quizá la más pintoresca sea la del diputado de Podemos del Parlamento andaluz, Ismael Sánchez, enviado como observador internacional, pagado por tu bolsillo, y quien fue testigo de una absoluta normalidad en las elecciones. Obviamente, a Maduro y a Morales les ha faltado tiempo para salir a celebrar la victoria inesperada de su colega. Fíjense que ahora entiendo por qué el hermano del ministro de Consumo, el reputado economista Eduardo Garzón, decía que la solución a las crisis era imprimir billetes. Del mismo modo, la solución de los rojos para ganar las elecciones consiste en imprimir votos y ya está. Todo resuelto. Esto te lo resuelvo yo el lunes, chiqui. Por cierto que el Garzón tonto esta semana estaba sembrado y dijo en un tuit con relación a la seguridad social que si va a existir un problema en el futuro, que es algo totalmente cuestionable, se debe solucionar con los recursos del futuro, no con los del presente. Contando que la seguridad social tiene un agujero sin fondo de 20.000 millones de euros, yo diría que si hay un problema y que dejarlo para el futuro, tal vez, y digo tal vez, sea tan naif como lo de imprimir billetes, pero bueno. Hablando de los Garzones, el listo de los dos, el ministro, ha sacado esta semana una guía que ayudará a las familias a comer cosas rápidas, económicas y nutritivas para sobrellevar la crisis. Si tú buscas en Amazon libros de nutrición te salen 60.000 títulos, pero en España se ha considerado que era imprescindible gastarse 57 millones de euros en un ministerio que saque una guía de alimentación sana y un ministro que cobra casi 80.000 nabos para ir abonando su puesto en MasterChef Celebrity cuando se le acabe el chollo de jugar a las cocinitas en su ministerio de Chichinabo. El domingo, en el aquelarre del PSOE, Pedro Sánchez aseguró que volvería a decretar sus 2 estados de alarma inconstitucionales porque ha salvado la vida a 450.000 personas. Es una forma como otra cualquiera de confesar que de todo esto no ha aprendido nada. No sabe cuántos han muerto, pero sí sabe los que ha salvado. Ojo, un discurso así es consecuencia directa de saberse completamente por encima de la ley. Siguiendo su razonamiento, los demás, ¿por qué tenemos que acatar sus leyes? ¿Por qué tienen que pagar los impuestos que Sánchez impone? En fin, hablando de sanguijuelas, el lunes, el presidente vasco Íñigo Urkullu se mostraba preocupado en Bilbao por la rebaja de impuestos anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien pretende bajar 0,5 puntos todos los tramos autonómicos del IRPF y eliminar todos los tributos propios. El jefe de gobierno de una comunidad autónoma que goza de los máximos privilegios fiscales medievales acusa a Madrid, que aporta el 70% de la caja común, de falta de solidaridad. Es lo que ocurre con esos niños repelentes, criados por sus padres, con todos los privilegios del mundo y que al final, tras cumplírsele todos sus caprichos, se convierten en hijos de puta tiranos. La conducta de Urkullu es exactamente la misma, que, por cierto, siendo tan vasco como es, con todo su ADN bien euskaldún, se le ha pegado bien esa costumbre española de desear el mal al vecino, porque si por Urkullu fuera, no movería un dedo por mejorar el resto de las comunidades, no, pero le encantaría hundir a Madrid en la miseria. Por envidia. Esa envidia tan española, Urkullu, como se te nota el ADN. El martes, en uno de esos discursos a la nación tan pintorescos, Macron anunciaba a los franceses que, mes chers compatriotes, para hacer frente a la crisis energética se van a abrir más nucleares. Obviamente, le ha faltado minutos a Sánchez para decir que él no, que él sigue con las renovables y que ya si eso España puede permitirse el lujo de ser igual de dependiente de Francia que de Argelia para estas cosas tan intrascendentes como son la electricidad o yo qué sé. Hombre,
estaba claro que no iba a empezar a hacer las cosas bien a estas alturas. Además, hace tiempo que tiene claro que puede hacer lo que le salga de los huevos mientras siga haciendo concesiones a independentistas y a comunistas. Esto lo hace al parecer porque es algo que, dice, respalda mayoritariamente la sociedad. Supongo que la misma sociedad que en la cabeza de Pablo Iglesias reclamaba la República, o la misma sociedad que según el CIS dice que todo va de puta madre. Aunque por otro lado, también hay que decir que al discurso de Macron hay que darle la misma credibilidad que al de cualquier político, porque el hombre ni ha hablado de diseño, no tiene programa, no ha dicho cuántas centrales va a abrir. Es el mensaje de un hombre que podría estar fuera del poder en 6 meses y que está iniciando su campaña. Así que esperemos y veremos. Hasta que se firmen los contratos o incluso se vierta el hormigón por primera vez, aquí todavía no ha pasado nada. Bueno, creyendo que hacía buena oposición, esta semana Santiago y Cierra España se metía con el gobierno diciendo que Pedro I el Guapo pretende imponer peajes a los españoles mientras ellos viajan gratis. Ustedes no pisan los pueblos, ustedes van a toda pastilla en coches que son de los españoles, con gasolina que pagan los españoles y pasando por los peajes, pagando con los impuestos de los españoles, porque todos los señores diputados que van a imponer peajes a los españoles tienen una tarjeta que les permite viajar sin pagar ningún peaje. Hay una cosa que tal vez Abascal no sabía, y es que los diputados de Podemos, a quienes iba dirigida la soflama, renunciaron a ella. ¡Ay, no te metas con Vox! ¡Cancelo mi suscripción! Tal vez lo verdaderamente sorprendente de todo esto es que esa tarjeta exista. La usen los rojos, la usen los azules. Me suda la polla. No pueden pagar sus viajes como hacemos el resto. Yo creo que el sueldo les llega. Así que mi sugerencia es que Abascal se alíe con Podemos y presenten juntos una proposición de ley para anular la famosa tarjeta. Porque gobernar no va de estar echándose mierdas los unos a los otros, va de cambiar las cosas para que funcionen mejor. Otro momento de lucidez de don Santiago y Cierra España fue la presentación el martes en el Pleno del Congreso de una reforma de la vigente ley de partidos políticos para ilegalizar a todas las formaciones independentistas y a las que promovían el proceso independentista catalán de 2017. Esto incluye a ERC, Junts per Cat, la CUP y EH Bildu, entre otros. Aunque Santiago y Cierra España tampoco descarta al PNV, a quien él llama partido recogenueces. Aún entendiendo que es una promesa que hicieron a sus votantes, en Vox saben perfectísimamente que se trata de una pérdida de tiempo y que nadie en su sano juicio votaría una ley que pretende ilegalizar partidos por cómo piensan, aunque lo que piensen vaya en contra del concepto mismo del país en el que se presentan. En Vox saben que todo esto es una locura sin pies ni cabeza, pero da igual, con tal de hacer populismo mimimi y malgastar tiempo y dinero en hacerlo. Y ahora usted me dirá, ¡ay, es que esta ley existe en Portugal, en Francia, en Alemania! ¡Cancelo mi suscripción! Y se estará usted pasando por el forro de los huevos partidos como el Partido de Baviera, el Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista, Córcega Libre, el Partido del Veneto o el Partido de los Sardos, y lo cierto es que como tiene usted la cabeza comida por Vox, no puede ni siquiera concebir que se pueda criticar algo que cae de cajón. Así que le responderé que si yo montara un partido político, mi primer punto sería desmantelar esa pantomima de Estado como figura ineficiente y represiva y por lo tanto Vox me intentaría ilegalizar a mí también. Así que prefiero que existan partidos independentistas, rojos, negros, fachas, pantanos, mugremitas y meapilas. Prefiero que exista Vox, que exista Podemos, que existan quien sea capaz de representar fielmente la mediocridad absurda de España, porque, total, el mundo ya está perdido, así que por lo menos que nos dejen elegir con qué veneno vamos a morir. Lo que sí estaría bien es que se aseguraran de que la representatividad de los partidos regionales sea la adecuada. Porque lo que no puede ser es que los presupuestos generales del Estado dependan de un terrorista al que solo han votado 277.621 desquiciados, o que la estabilidad del país dependa de que en Memphis tengan que sacar el juego del calamar doblado al catalán porque se lo pide una parte del 2,21% de la población que votó a Junts per Cat. Así que, en lugar de estar prohibiendo partidos políticos, don Santiago y Cierra España, ¿por qué no se centra usted en la repercusión que esos partidos puedan tener en la política nacional? Es tan simple como una persona, un voto. Y así no hay que prohibir nada, que prohibir es muy de fachas y de comunistas, don Santiago.
Y si usted no es comunista, solo queda una opción. ¿Ven cómo se puede hacer oposición sin prohibir cosas? Este miércoles la Fiscalía de Madrid ha pedido el archivo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros en la aerolínea Plus Ultra. Según la Fiscalía, aquí no ha pasado nada relevante. ¿Y saben ustedes por qué es así? Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, viene del gobierno. Pues ya está. Pues te jodes, Pedriño, porque la jueza, que todavía es independiente, ha dicho que no, que sigamos investigando a ver qué sale de todo esto. A ver cuánto tarda la prensa del régimen en sacar una exclusiva contando que el tatarabuelo de la jueza tenía un vecino con un primo que era franquista. Mientras tanto, la Comisión Europea vinculaba este miércoles también la entrega de los fondos europeos a España a una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones que debería ser aprobado en el cuarto trimestre del 2022. Un alargamiento del periodo de cálculo, que el año próximo será de 25 años, implicaría una rebaja de las pensiones para los trabajadores que se jubilan, según demuestran las estimaciones de los sindicatos. Pedro I el Guapo, obviamente, ha dicho que sí ciegamente, que cuadrará las cuentas, bajándole las pensiones a los abuelos del futuro, como dice que sí cuando tiene que ser solidario con el dinero del otro, en lugar de recortar los gastos suyos, porque necesita de forma urgente dichos fondos para abrir oficinas de esas de violencia de género. ¿A quién le ha preguntado Sánchez si los españoles quieren un recorte de pensiones y trabajar hasta el último aliento que les quede en el cuerpo para pagar una fiesta de 140.000 millones de euros, de los cuales 2.500 millones van a ser para reforzar políticas de género? Menos mal que toda esta mierda ha caído con un gobierno socialista y de este modo no tienen ustedes que salir a la calle a protestar y podemos centrarnos todos en que Ayuso repitió modelito al salir en El Hormiguero. Y Bruselas tan contenta porque lo que quiere es una España con las cuentas cuadradas. Le importa un cojón cómo las cuadren. Así que todos contentos al final. Bruselas contenta, Pedro I el Guapo contento, las charos de las oficinas de la violencia esa de género afiliadas a Podemos y al PSOE contentas. ¡Ay, facha irónico! ¿Qué? ¿Y el pensionista? ¿Quién? ¿El pensionista? ¡A ese que le den por culo, coño! ¿No ves que estamos muy ocupados parando el fascismo? En el apartado de Lady Paro, la responsable directa de que España sea el único país europeo con más de un 30% de paro juvenil, esta semana ha demostrado que su estulticia e ineficiencia es tan abrumadora que hasta Teodoro García Egea se ha permitido meterle un zasca que se ha oído hasta en Saturno. Si hubiéramos aplicado su reforma laboral en esta crisis, los despidos hubieran sido masivos. ¿Qué legislación han aplicado entonces en esta materia? ¿La de Francia, la de Portugal, la de Reino Unido, la española, la reforma laboral del Partido Popular? ¿Los ERTE quién los puso en marcha? El Partido Popular. Miren, debe ser tan jodidamente humillante que un cacho de carne con ojos como este Teodoro García Egea pueda meterte un zasca con tanta razón que no sé cómo esta señora sigue ahí en su ministerio. Oh, bueno, sí que lo sé. También esta semana nos hemos enterado de que hace un año aparecieron de la nada, espontáneamente, unos señores encapuchados que robaron los ordenadores del caso de la familia de Jordi Pujol cuando el material era trasladado de Madrid a Barcelona. Hemos tardado un año en enterarnos de esta historia tan rocambolesca. Los de la mafia calabresa son monjas de la caridad al lado de los que mueven los hilos en este país de pandereta. Con los Pujol pasa exactamente lo mismo que con el PP. O mueren los testigos o roban las pruebas. Y sin abandonar el apartado de tribunales, la renovación de algunos de los órganos constitucionales pendientes, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, salió ayer adelante en el Congreso de los Diputados tras 4 años de bloqueo. El acuerdo firmado entre el Gobierno y el Partido Popular se concibió de partida como una salida a la anomalía democrática que suponía un estado de prórroga permanente y ha acabado asestando un golpe que mina todavía más, si cabe, la credibilidad de las instituciones. En concreto, se produció un cambio de criterio de Podemos en relación a la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. De querer despolitizar el órgano a entrar, junto con el tan odiado bipartidismo, en el reparto de sus magistrados. La venganza poética de Vox ha venido desde las bancadas, desde donde han coreado el eslogan de los podemitas, sí se puede. No verás a ningún podemita decepcionado por poder controlar la justicia. El único inconveniente que verán,
habrá sido tener que pactar con el PP, pero por lo demás, ellos seguramente encantados. Y si no me creen, escuchen atentamente a Antón Gómez Rey. Teniendo en cuenta que el Partido Popular y los señores de Vox han interpuesto más de 30 recursos ante el Constitucional, teniendo en cuenta que la mayoría de estos recursos han sido admitidos a trámite y que esos recursos parecen buscar secuestrar la acción del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, bloqueando normas como la Ley de Protección de la Infancia, la Ley Rider, la Ley de Educación o la Ley de Eutanasia, creo que cabe afirmar que la razón más importante que explica el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario es acabar con este secuestro. Es decir, lo que dice el tío este es que, teniendo en cuenta que los fachas del PP y de Vox han interpuesto recursos para forzarnos al PSOE y a Podemos a doblegarnos al imperio de la ley, es imprescindible que tengamos el imperio de la ley de nuestro lado. Ya lo de cumplir la ley es otra cosa, pero por ahora, con que los jueces y demás instituciones estén controladas por nosotros, nos conformamos. ¡Ay, los rojos! Imagínate que alguien de Vox dice esta barbaridad. Bueno, lo cierto es que seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya se encargarán ustedes de reprochármelo en los comentarios. Por otro lado, es que entiéndanme, estoy un poco hasta los cojones de todos nosotros. Podría ser peor, podrían ser ustedes su tataranieto y asistir a nuevos diluvios que, según un estudio de la Universidad de Harvard, van a regresar a la Tierra dentro de millones de años. Sí, han hecho un estudio que dice que dentro de millones de años lloverá, algo que seguramente podamos solucionar subiendo impuestos o montando otro ministerio en España, el de los diluvios futuros. Mira, un buen sitio para Eduardo Garzón, o para Culo de Oveja, pobriño, que ahora tiene que trabajar. Le aseguro que podría ser peor, podría ser usted un contribuyente y ver cómo la viudiña duplica el gasto en personal del Ministerio de Charos, que ya supera los 5 millones de euros, todos adjudicades a amigues suyes. O podría usted ser Pablo Casado y comprobar cómo le pasa factura meterse con Lady Godiva. A ver si ese imbécil pierde otras elecciones y se va a tomar por culo ya. O podría ser un conductor español y ver cómo la apisonadora se acerca y tener que aguantar que los rojos le digan que circular gratis es de fachas. Gratis, ¿eh? Te dicen que las carreteras son gratis. ¡Gratis! Que no las ha pagado nadie. Ellos no, cabrones, que no han cotizado en su puta vida. Claro, así también me parecerían gratis a mí. Mira, por eso los rojos dicen eso de sanidad gratuita, educación gratuita, porque no la han pagado ellos. Desgraciados. Ay. O podría usted ser Juan Carlos Monedero y ver cómo la Fiscalía de Ecuador te investiga por enriquecimiento ilícito. Los delitos del ex líder de Podemos podrían conllevar penas de prisión de hasta 5 años en una cárcel ecuatoriana, pero tranquilos que no llegará la sangre al río. O podría usted ser un padre reciente que ve cómo las deudas se acumulan y la Seguridad Social tarda 6 meses en ingresarle las ayudas que le corresponden. Es decir, que en España casi le salen pelos en los huevos a su hijo antes de cobrar las ayudas estatales a las que tiene usted derecho. Ahora intente usted racanearle los pagos a Hacienda durante 6 meses a ver lo que le pasa. En fin. Hasta aquí los minutos del odio de esta semana. Sean ustedes resilientes, veganos, ecologistas, sostenibles, paritarios, feministas, coman gusanos y caliéntense quemando la basura en mitad del salón. En definitiva, voten socialista y sean subnormales. ¡Viva México, cabrones! Sí se puede, salvo que el Constitucional te diga que no. Entonces, ya no se puede.